Buenos días, bienvenidos a un Teatro Crítico más, en esta ocasión para comentar el libro de Fajarnés sobre Estados Unidos, un país racista, y que de alguna manera es continuación de la exposición que tuvo lugar ayer por la tarde en la Escuela de Filosofía de Oviedo. A mi izquierda, para comentar el libro, tenemos iba a decir viejos conocidos, pero sí, son viejos y conocidos, el señor Miguel Ángel Crego, autor de reconocido prestigio y tertuliano polémico. A mi derecha, Tomás García, y más a la derecha, sin que eso signifique ser de extrema, al autor del mismo. Bueno, pues como me ha tocado a mí presentar este teatro crítico, dar pie, digamos, con las 4 cosas que voy a decir de entrada, para que mis acompañantes pues inicien el diálogo. Y yo, mi interés está fundamentalmente dedicado, lo que había comentado antes fuera de cámara, a contextualizar esta obra, ¿no? No sé si estarán conmigo de acuerdo los tertulianos, y por eso seré un punto de partida, que en estos temas sobre la hispanofobia y sobre la crítica que al todo el legado español hizo en Hispanoamérica, habría como 3 momentos, ¿no? Y por empezar por el final, un primer momento que llega hasta nuestros días de aceptación de lo que en su día se denominó leyenda negra, y no solo de aceptación, sino incluso de entender que, como ayer comentaba el autor del libro, las acciones contra las estatuas de Colón y demás, digamos, autores y españoles en Iberoamérica, en Estados Unidos, está llevando a cabo, pues de aceptación, ¿no? Él comentaba al actor cultural del país, y yo añadiría, lógicamente, a nuestro ministro de Cultura, y con su idea de la descolonización, y a los nombramientos que está haciendo ahora en el Reina Sofía, en el Museo Reina Sofía. Ha nombrado a un director y a una subdirectora, esta mexicana, que tienen como hilo conductor en esta temporada. Han señalado ellos hablaban de repolitizar la cultura, y el hilo conductor sería la descolonización de los museos, ¿no? Frente a este movimiento, que ya digo, continuando todos estos días, entiendo yo que debemos mucho a autores de la Escuela de Matrimonio Filosófico, Iván Vélez creo que a la cabeza, el hecho de hablar, de introducir el término negro legendario y leyenda negra y criticarlos, pero más sobre todo en un sentido que yo entiendo que es de negar las malas acciones que nos atribuye la leyenda negra. Y en este sentido hay varias obras de las que se podrían hablar, pero bueno, no sería el tema para finalmente, y es donde quiero llegar, a no sé llamar la tercera edad, o tercer movimiento, en donde yo creo que se debe incluir este libro de Fajarnés, que es no solamente decir, no hemos hecho esto de lo que ustedes nos acusan, sino que muy al contrario, son ustedes los que han llevado a cabo este tipo de acciones, ¿no? Y en este sentido la denuncia en el libro que aparece de Fajarnés a mí me parece relevante, ¿no? Añadir finalmente que en esta línea pues se han posicionado, ayer lo comentaba con referencia al heredero, al familiar de Jerónimo, de cómo desde dentro de Estados Unidos ya hay corrientes en las que niegan precisamente toda esta leyenda negra y contra esta hispanofobia, y de lo que tratan de reivindicar precisamente el legado español frente a las tropelías que llevaron a cabo los ingleses y no los españoles, ¿no? Pues sobre este fondo doy ya la palabra para que cada uno de los tertulianos comente el libro, y sobre todo, yo insisto, iría por ahí en primer momento, cómo veis esta obra en el conjunto de las obras que tratan de poner negro sobre blanco la auténtica realidad de lo hispano en Hispanoamérica. Cualquiera de vosotros, Miguel Ángel. Tienes que empezar tú, hombre. Pues adelante, el autor. El jefe, bueno, el autor, pues, el protagonista. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí conmigo, acompañándome en este teatro crítico para hablar de este trabajo, ¿no? Os lo agradezco enormemente, de verdad, porque cuesta. Ayer ya tuvimos una sesión larga y hoy esperemos que no se alargue mucho, que nos tenemos que ir de viaje. Ya lo sé, ya. Bueno, has lanzado una pregunta, vamos a ver si la pregunta que has lanzado, Pedro, se contesta a lo largo de todo el programa, sí, ¿verdad? Sí. Y a mí me gustaría introducir con algo que nos quedamos ayer, ¿no? Que era un choque, ¿no? de cómo ve el asunto Tomás respecto de cómo lo ve Miguel Ángel, hablando del cine, ¿verdad? A ver, yo cuando he trabajado sobre cine,
pues en muchos casos, pues lo que he dicho es algo que tiene que ver con lo que decía Tomás, es sacar las ideas oscuras que hay, ¿no? Los mitos oscuros que hay en el cine, sobre todo, y en este caso es clarísimo, ¿no? Porque en el cine de Hollywood y en otros cines, no de Hollywood americanos, sino europeos, pues hay ideas negro-legendarias que yo creo que hay que sacar a la luz, ¿eh? ¿Y a dónde tenemos que acudir? Pues tenemos que acudir a las reliquias y a los relatos, pues para ver cuál es, como decía Pedro, como decías tú, Pedro, pues cuál fue realmente el papel de España, ¿no? Y aquí tengo pues algunas anotaciones que a raíz de lo que decía Tomás ayer, pues hice así a vuela pluma y ahora a ver si las cuento en 2 o 3 minutos, ¿no? Vamos a ver, de entrada, el hecho de que se les llame colonos, colonos a los puritanos, ya llama la atención porque los españoles son conquistadores y esto aquí ya hay cierto torticerismo, ¿de acuerdo? Como los que van a trabajar y los que van a conquistar. Parece que sean los que van a conquistar los que van a matar a la gente, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el discurso de ayer. Pero ¿cuál es el papel de España en el nacimiento de los Estados Unidos? Este país que es del que estamos hablando y que contestamos ayer que es un país, no el país es racista, sino los que dirigen el país, ¿verdad? Los WASP, decíamos ayer. Pues es que si no hubiera habido España no habría Estados Unidos. Eso de entrada, ¿no? Cuando se hace la Declaración de Independencia en 1776, pues aquí lo que ocurre es que empieza la guerra y la guerra la tenían perdida. Por todos los lados. No tengo todos los datos históricos porque tendría que verme desde ayer hasta hoy a haber ido a las fuentes para decir cosas concretas, pero voy a hablar de memoria, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahí se mete España para que esas 13 colonias se independicen frente a Inglaterra. Claro, esto es lo que no se cuenta, ¿eh? Parece que la revolución, aparte de los americanos, la hicieron los franceses, pero es que los franceses no tenían armamento suficiente, tenían artillería hasta cierto punto, tenían fuerza naval hasta cierto punto. ¿Quién tenía fuerza naval? ¿Quién tenía artillería? España es la que está, casi podemos decir que los que independizan a los Estados Unidos son los españoles, y además que económicamente era más fuerte, financia España la revolución americana, pues si es la moneda la que está mandando ahí, es el real de A8. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Existiría Estados Unidos si no hubiera tenido ese papel fundamental España? Pues ni siquiera existiría. ¿Por qué está ahí Estados Unidos? Pues por la dialéctica de Estados, España frente a Inglaterra, están los dos imperialismos chocando. ¿Y ahora por qué no se cuentan estas cosas? Pues porque cuando deja de ser Inglaterra el imperio que fue en esa época, en el siglo XIX, pasa a ser América y entonces América se hace imperio contra España, sobre todo contra lo mismo que está ahora mismo, que es contra el idioma español, que ayer lo comentamos también porque es lo único que queda de la impronta española, el idioma español. Están anulando, desde el primer momento, el papel de España en la historia universal. Y esto es lo que creo que hay que sacar a flote de las reliquias y de los relatos, y hay que criticar en lo que nos está contando el cine desde el origen, que yo creo que está en la línea de lo que ayer se comentaba aquí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pues, venga, dale. Sí, que tú la eres verdad también... que me encanta lo que has dicho, porque es como si ya hubieses leído mi libro y estuvieras repitiendo exactamente mis mismas tesis. Si no es de mal gusto, voy a leerme a mí mismo. Digo yo, citando, claro, porque yo sí que parto de reliquias y relatos. Dice, no me lo he leído, me lo regalaste ayer. Sí, claro, por supuesto. Digo, por todo ello, en junio de 1776, dice un tal Miguel Ángel Navarro, que soy yo, el rey Carlos III de España abrió un crédito secreto de 1 millón de libras tornesas para socorrer a la causa rebelde. Lo digo en la página 66 de mi libro, poniendo esta fuerte suma en manos del conde de Aranda para que la hiciese llegar a su destino. La mitad de este dinero se remitió de forma indirecta y la otra mitad se suministró en material de guerra del que tan necesitados estaban los sublevados, puesto que los franceses poco les podían aportar de momento. A través de la compañía bilbaína de José Gardoqui e hijos, se enviaron 215 cañones de bronce con sus cureñas o afustes, 27 morteros, 12.868 granadas, que son balas de cañón para quien no lo sepa, 30.000 mosquetes con sus bayonetas del modelo 1752-1757, 512.314 balas de mosquete, 300.000 libras de pólvora, 30.000 uniformes, unas 4.000 tiendas de campaña y también plomo en abundancia para fabricar
balas. Todo este material se fue llevando a las colonias rebeldes a través de las Bermudas, para que esta ruta estaba libre casi de la vigilancia y bloqueo por parte de los ingleses. Además, es necesario recordar que ya desde 1770, Luis de Unzaga y Amézaga, a la sazón gobernador de la Luisiana, tenía conocimiento de los sucesos revolucionarios y desde 1775-76 ayudó a los colonos norteamericanos con mercancías, atendiendo las peticiones de Patrick Henry y del general Charles Lee. Y así puedo continuar. Quiero decir que estoy absolutamente de acuerdo, porque es algo que yo ya he trabajado. Evidentemente, la dialéctica de imperios es frente a Gran Bretaña. Frente a Gran Bretaña, algo que también Gullo ha subrayado en sus libros, que repite pues, en diferentes libros, con diferentes fórmulas, las mismas tesis. Si no es por España, y así lo reconoce en una carta secreta George Washington, si no es por España, Estados Unidos no hubiese podido ni iniciar la guerra. ¿Por qué? Porque los colonos simplemente tenían armas de caza y además eran individuos levantiscos que lo que no querían era, más que independizarse de Inglaterra, lo que no querían era pagar las tasas que suponía, que como Gran Bretaña, para ganar a los franceses, se endeudó, pues ahora, ¿sobre quién cayeron los impuestos? Sobre los más pobres, es decir, sobre los colonos, que de alguna manera eran, como era un imperio depredador, eran considerados, aunque fueran blancos, individuos de segunda categoría. No olvidemos que a las colonias se mandaba a expresidiarios y a exprostitutas, hay que decirlo, o a los más pobres que tenían un montón de hijos, que en Inglaterra eran muertos de hambre, y se iban allí, pues eso, con esa concepción del destino manifiesto de que nosotros somos el Viejo Testamento puesto en escena, y venimos aquí a realizar el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios significa, como se ve en la Biblia, por la biocenosis que la propia Biblia recoge, en las sociedades posneolíticas, supone una guerra, supone exterminar en guerras de tipo 0 o de tipo 1 a los que son inferiores, porque como muchos entienden que los indios son la 13ª tribu de Israel y que no tienen alma, y al no tener alma son salvajes. Entonces, como no tienen alma, porque no tienen principio de propiedad privada, ya que son sociedades nómadas, el exterminarlos no es pecado. Y ahora que hablamos de cine, en esa cosa de dialéctica entre nematología e historia, entre reliquias y relatos, en la película que yo citaba ayer, Los asesinos de la luna, hay una frase clave, de guión clave, que la cita alguien del FBI cuando va a investigar los asesinatos en los que están implicados los personajes de Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, que dice, en Oklahoma, estamos hablando del año 1920, después de la ayuda de los americanos a las tropas británicas para ganar al Kaiser en la Primera Guerra Mundial, de los Dog Boys, dice, en Oklahoma, pegarle una patada a un perro te trae muchos más problemas que matar a un indio. Matar a un indio no es un asesinato. Es decir, más claro, agua, blanco y en botella. Entonces, yo ayer discutía estas cosas con Íñigo. Íñigo me decía, bueno, eso es la historia. En la realidad actual no hay racismo. Íñigo ha estado 11 veces en Estados Unidos y conoce el Estados Unidos de hoy en día. Hoy día ya hay hispanos participando de la capa conjuntiva y de la capa cortical, y posiblemente tenga razón en eso Marcelino, que el hecho de quemar o de destruir las estatuas de Fray Junípero Serra o de Colón sea una especie de miedo que tiene el populacho a que el pueblo hispano realmente se haga con el poder, porque hay gente que con mucho esfuerzo ha llegado a través de la universidad a formar parte de esa democracia americana actual, y ya no son solamente poder, digamos, que protesta como estructura ascendente, ya son ahora poder descendente. Entonces, claro, la pregunta, ¿es Estados Unidos un país racista? Pues claro, eso es una pregunta retórica o es una pregunta apodística. Yo, evidentemente, en mis estudios tengo claro que Estados Unidos sí nació hace 200 años, claro, 230 años, como país racista. Que naciera hace 230 años como país racista no significa que ahora lo sea racista para todo el mundo. Seguro que un señor como este actor español tan famoso que estuvo casado con Melanie Griffith, para él no han sido racistas. De hecho, el mito del zorro lo ha encarnado Banderas, y el mito del zorro es el mito del caballero español, que no tiene mezcla de sangre, porque es madrileño de pura cepa, aunque sea californiano. Entonces, evidentemente, el concepto de racismo tiene muchas aristas. Lo que está claro es que en Estados Unidos no van a admitir a un individuo que no sepa hacer nada de nada. Ahora, si tú eres muy bueno en una cosa, posiblemente la raza les importe muy poco si contribuyes, eso es lo importante, a la autaxia actual de la supervivencia de los Estados Unidos. Claro, no es lo mismo ir a Estados Unidos como bracero a roturar el campo, cosa que no quieren hacer los WASP hace 70 años, que ir pues, a una universidad como profesor.
porque tienes una serie de avales, porque tienes una serie de másters, no solamente hechos en España, sino a lo mejor en Inglaterra, en Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la cuestión es poliédrica. Y es verdad que el cine, y hay un libro ahí que lo recluta, La leyenda negra del cine español, es un libro reciente, que está recién publicado. Es verdad que hay toda una trayectoria del cine de Hollywood que es una repetición constante de los, digamos, tópicos de la leyenda negra anti-española. Voy a poner un ejemplo que a mí me ha dejado pasmado y seguro que el amigo Fajarnés lo conoce. En la película de Richard Brooks, director, no lo olvidemos, británico, no estadounidense, que hizo 3 westerns en Hollywood, uno en la década de los 50, otro en la década de los 60 y otro en la década de los 70. El primer western es The Last Hunt, La última caza. El segundo western es Los profesionales, con Claudio Cardinale en el 66. Y el tercero es Beat the Bullet, Muerde la bala. Sí. Gene Hackman tiene un discurso, pobre Gene Hackman, yo no lo culpo, porque él está interpretando lo que está en el guión. Dice, aparentemente en esa carrera de caballos, a principios del siglo XX, Gene Hackman, que es el que va a ganar la carrera de la mano del personaje que interpreta James Coburn, dice, yo tuve una novia de la que me enamoré, fue mi esposa, mexicana. Cuando asaltamos las lomas de San Juan, los asesinos españoles tenían rodeadas las iglesias con niños y cadáveres de mujeres porque tenían ametralladoras y, o sea, nos pone a los españoles como auténticos nazis que utilizábamos escudos humanos como los actuales islámicos. Es decir, que el discurso no puede ser más asquerosamente negro legendario. Y el guión está hecho y avalado por un inglés, claro, que es Richard Brooks. Evidentemente, ningún western hecho por un inglés, aunque sea firmado y confirmado por Hollywood, va a hablar bien de España. Bueno. También Blas de Lezo había dicho que un buen español debe de mear siempre mirando a Inglaterra. Entonces, claro, el cine, sobre todo el western, ha recogido, por un lado, el mito del cowboy, que esa es herencia española, como estudia Borja Cardeluz, como estudia evidentemente Monseñor Arias, en una obra clave que es La herencia de España en Estados Unidos. Hoy día hay muchos libros muy serios ya sobre la herencia, la verdadera herencia de España en Estados Unidos, porque sin España no habría sido posible Estados Unidos. Eso hay que decirlo claramente. En eso concuerdo totalmente con Tomás, pero no porque concuerde, sino porque lo he investigado. Cuando llegan a Arizona, las primeras tropas después de la guerra de secesión, lo primero que hacen es buscar mapas españoles para saber dónde están los pozos. Porque Arizona es una tierra tan árida que no saben dónde hay agua. ¿Cómo saben dónde hay agua? Pues fiándose de los españoles, que eran los únicos que tenían marcados los lugares. Porque claro, los españoles tenían ciencia en el sentido aristotélico, en el sentido de lo que llama Aristóteles ciencia en grado 1, la primera definición de ciencia. Es decir, con los españoles iban topógrafos de la época. Hablo del siglo XVI. O sea, 3 siglos antes de que los anglosajones llegaran allí. Y cristianizaron. El ejemplo más claro es el del padre Fray Junípero Serra, pero yo incluso diría más. En el siglo XVII, el padre Quino se recorrió toda la Pimería Alta, hizo 21 misiones, ayudaba a curar a los indios de las mordeduras de las serpientes de cascabel, en un territorio que está entre lo que ahora es México y lo que ahora es Arizona, una zona de lo más inhóspito, llena de cactus a lomos de una mula. Eso solamente lo puedes hacer si tienes fe en el Dios cristiano, en el Dios trinitario, y tienes claro que los indios tienen alma y que van a ser juzgados en el juicio final y que van a resucitar, sí, pero van a resucitar porque tienen un alma carnal, y eso no te lo acepta ningún protestante calvinista. Bueno, entonces, voy a cortar el discurso para que Tomás tenga lo que tenga que decir, que es bastante. No, bastante no. Bastante crítico, iba a añadir. Sí, pero los que han hablado delante de mí saben más que yo de esto, eso vamos, ya lo... Entonces, en cuanto a la pregunta que has hecho, el papel de España, pero había que decir no solo España, Francia también. Es decir, que hay una dialéctica de imperios, pero también hay una dialéctica de estados en lo que se podía llamar la hegemonía del continente. Y entonces ahí se la disputan, pues Inglaterra, Francia y España. Sí. Y entonces cuando se produce el evento de los colonos, ¿verdad? Pues entonces ahí, claro, naturalmente, tanto España como Francia, pues ven la posibilidad de arremeter contra su enemigo,
pero en dialéctica de estados. Y de imperios. Y luego se produce naturalmente el añadido de dialéctica de imperios. Bueno, ¿qué hace después? Ah, bueno, claro, hay una cosa importantísima aquí, que en cuanto a lo que serían las partes de lo que hoy día es Reino Unido, no hay que olvidar, por ejemplo, que Escocia en principio era un reino absoluto, esto lo trata muy bien Fajarnés, ¿verdad? Pero que se mete en la aventura imperial de ir también a América del Norte, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que el Imperio español en aquel momento era más fuerte y le sacuden a los escoceses. ¿Qué hacen los escoceses? Pedir ayuda a Inglaterra. Y es el nacimiento del Reino Unido, esto no hay que olvidarlo. Sí, Gran Bretaña. Eso es. Reino Unido, ¿qué es? Pues la reunión de Escocia, Irlanda, Gales, etcétera, ¿no? Y entonces saber que los escoceses estuvieron siempre a mal con los ingleses, claro, pero ahí es lo que se llama la alianza contra terceros, ¿verdad? Este sería el asunto más... Bueno, por tanto, luego Reino Unido le devuelve la castaña a los franceses, a propósito de la Revolución Francesa, y en Reino Unido se acogen todos los nobles en la época de la Revolución Francesa, con lo cual ahí tenemos pues también un componente sociológico que explica pues claramente estos conflictos entre los estados y... Bueno, esto en relación a lo que sería el papel de España, que era naturalmente relevante y que entonces hay que contemplarlo en el nacimiento de la nación americana, pues hay que contar toda esta dialéctica entre todos los estados realmente existentes que pintaban algo, claro, que tenían algo que ver en la formación de lo que luego pues va a ser el imperio americano, y que las leyes de la formación de un imperio necesariamente es la apropiación de la que yo hablaba ayer, ¿verdad? Claro, claro. Y en esa apropiación, pues, si España, ¿verdad? Vamos, la tesis de don Gustavo en el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. Si hay un océano por medio, pues la idea de imperio supone dominar lo que está en este lado del océano y lo que está en el otro lado del océano. Y ese es el descubrimiento, ¿verdad? Y luego pues hay que apropiarse de eso y hay que utilizar las armas, claro. La gran diferencia es que esto también lo hacen los Estados Unidos. Muy concretamente, como estamos hablando de los hispanos, aquí el límite era el río Bravo, el río Grande, ¿verdad? Pues lo que hay a un lado y a otro pues tenía que ser estadounidense, y ahí cayeron pues todas las, entre ellas California, como analiza muy bien Miguel Ángel, de entre todos los estados que se apropia Estados Unidos, está California, donde está Los Ángeles, donde está Hollywood, y entonces pues es un análisis muy, muy bonito. Y ahora voy al tema que yo planteaba y esbozar muy rápidamente cuál es mi punto de vista. Yo he leído con mucha atención y realmente pues lo que quiero yo mostrar aquí, ¿verdad? Contestando a Miguel Ángel, en su epílogo él parte de un historiador que es Tanner, el violento... parte de mi libro. Sí, esto es, dice, el violento Far West, historia negra, leyenda rosa, tal y tal. Subrayamos en esta obra, siguiendo los pasos del historiador claso Tanner, tres ideas fuerza. Bueno, lo que él dice es frontera móvil, claro, cómo no, esto es doctrina Monroe y destino manifiesto. Muy bien, yo cuando un escritor pues empieza por ahí, por la historiografía, pues nada, estupendamente. Pero luego, claro, más adelante pues nos lleva, tratemos pues de estas tres dianas. Él dice que, Miguel Ángel, ¿verdad?, que el racismo tiene tres dianas.
los negros, los indios y los hispanos, ¿verdad? Y chinos, luego dice chinos y japoneses. Bueno, pero para el caso que nos ocupa, pues por lo de Pearl Harbor y tal, lo analiza, ¿verdad? Pero entonces tratemos pues de estas 3 dianas que acabamos de citar y empecemos por, bueno, según Donald Bugle y Thomas Cribb, y aquí ya nos lleva una historia del cine. Entonces aquí pasamos de la historiografía propiamente dicha, ¿verdad?, como es el autor que la ha citado y que conoce, a lo que sería la historia del cine, y empezar a ofrecer ya pues películas que de alguna manera pues también relatan a su manera pues cosas que tienen que ver con este proceso de la formación y de la apropiación del territorio y que se constituye en el imperio realmente existente de los Estados Unidos. Lo que yo digo, sencillamente, es que estos 2 tipos de relatos, porque el propio Miguel Ángel los marca, pues no se pueden confundir. No. Esto es, y entonces hay que tener bien claro, pues eso, cuándo lo utilizamos y cuándo no. Y entonces yo planteaba ayer, ¿no?, para que este fuera el primer asunto de esta... En el libro de Fajarnés, claro que también hay referencias al cine, y en los 2 casos preponderantemente Griffith, y muy concretamente El nacimiento de la nación, esta película, pero también Abraham Lincoln, es otra de las grandes películas y muchas otras que no vamos a decir. Bueno, como se ve, yo he traído profesamente de la colección de películas que tenemos en casa, sencillamente porque no tengo fobia al cine, al contrario, Yo he sido un gran amante del cine porque así me lo enseñó el gran maestro que es don Gustavo. Y en la década de los 60, una de las actividades que hacíamos era precisamente ver películas y comentarlas. Y una de ellas, vamos, lo he contado muchas veces, Ciudadano Kane, y para él era una obra maestra, magistral. Orson Welles, para don Gustavo, pues era... Y entonces, pues, yo no tengo aversión al cine, pero si tú haces una constitutio de un imperio, pues claro, tú tienes que tener muy en cuenta que los materiales fundamentales con los que tienes que construir eso, pues son lo que en terminología nuestra llamamos precisamente materiales beta 1. Beta 1. ¿Y qué son esos materiales? Pues aquellas reliquias y aquellos relatos que nos permiten reconstruir las operaciones del pasado. Bueno, y esto es pues 1 beta 1. Pero también hay relatos que ya cuentan precisamente operaciones, que nos describen operaciones. Y entonces, pues esto 2 beta 1, pues serían aquellas operaciones, aquellos relatos de operaciones que nos permiten también reconstruir operaciones del pasado. Bueno, entonces, ¿dónde situar el cine? Esta es la cuestión. ¿Es una metodología beta 1? No. Tiene que ser beta 2. ¿Y qué es beta 2? Para don Gustavo, aquellas metodologías que dejan de ser ciencia, en el límite inferior, y que entonces, digamos que se nutren pues de ideología, de nematología, en fin, este es el asunto, y que se mueven en el mundo de la ficción, claro, naturalmente, esto es así, con independencia, y aquí es donde vemos la calidad de los directores de cine, y entre ellos Griffith, ¿verdad?, pues que se hayan informado previamente y conozcan de alguna manera esas otras metodologías beta 1. Esta es la tesis que yo mantengo, sí. Y que es la que yo quería pues pronunciar aquí, con independencia de que yo pues haya visto muchísimas películas, ahora menos, pero Carmen y yo, mi mujer, pues hemos visto todas las películas, bueno, esto nos lo compramos y hemos visto toda la producción de este hombre, y el nacimiento de una nación, pues yo me la habré visto 5 o 6 veces, ¿verdad?
y me parece pues estupenda. Pero con ello Griffith reconstruye la historia y la constitución de los Estados Unidos. No. Eso está claro. En absoluto, en Totalmente absoluto. de acuerdo. Es otra cosa. Totalmente de acuerdo. Es una metodología beta 2 que no se puede despreciar, que hay que tener en cuenta, sin duda, sin duda, sin Y duda. que hay que sacar lo falso, lo mentiroso, Muy bien, muy bien. las ideas oscurantistas que hay ahí Lo implícitas. que ha apuntado Fajanés es fundamental, Sí, sí. efectivamente, porque como hay en las películas ideas disueltas, algunas de ellas pues son respetables y otras Claro, en deleznables. absoluto, exactamente. Muy sí, bien, sí. muy Y sobre bien. todo contra nosotros, Eso es es, en lo que y nos ahí, compete. y ahí es donde hay que utilizar las metodologías beta 1 para deshacer esa Exactamente. metodología beta 2. Si os parece, damos un último repaso a esto del cine y pasamos a otro componente, porque Como obviamente quieras. me parece que el libro es más que, Sí. que el cine, ¿no? Sí, pero como salió este Sí, tema sí, sí, ayer, yo creo que perfectamente. el No, que- era una Fernando, pero bueno, y digo además porque- como hubo una discusión muy interesante, Sí, 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 pues sí. nada, No, sí. Y además viene arrastrándose ya hace tiempo el Y- papel y- del cine y yo como metodología. aprovecho para reconocer a Miguel Ángel pues su gran conocimiento cinematográfico, su gran formación. Esto es indiscutible, vamos, es que bueno, y Fajanés tampoco se queda cojo porque tiene una filosofía del cine en el cual también demuestra sus conocimientos, de manera que bien. Han pasado mucho tiempo en la sala oscura. Sí. Esperemos que viendo... Y viendo además cine realmente- ellos han puesto negro sobre blanco lo que han visto, y algunos no, hemos visto mucho, pero no luego Pues sin no que, hemos sin escrito. que nos agote el tiempo de emisión, Muy comenta. rápidamente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el amigo Tomás, porque yo defiendo sus mismas tesis. Es que no hay polémica, bueno. porque en la escuela siempre ha trabajado así. De hecho, yo, este texto que puse como epílogo, que yo no sabía porque José Chu me lo pedía, de mano no tuve ninguna reticencia, él tampoco me explicó que iba a ser un epílogo. Por cierto, aprovecho aquí públicamente para decirte muchas gracias por ponerlo como epílogo. Pero tú me dijiste, escribe un texto corto, literalmente tú eres un caballero y no me vas a dejar mentir, porque yo digo la verdad, como adecuatio rey de intelectus, escribe un texto, no me dijiste que fuera a ser epílogo, sobre el cine racista en Hollywood. Pues claro, yo me ceñí a lo que tú me pediste. Evidentemente, yo no confundo para nada una metodología, bien sea alfa 2, situación 1, o beta 1, situación 1, beta 1, situación 2, con una realidad que es el cine, que es beta 2. Yo, lo que sí en su día comenté, y lo voy a decir aquí públicamente, es que no se me puede meter a mí, ni en un prólogo, por ejemplo, al libro tuyo, en el mismo saco que Juan Cueto y que Pablo Huerga, porque precisamente las tesis de la filosofía del cine del señor José Chu Fajanés y las tesis de Miguel Ángel Navarro en Ford y el Sargento Negro como mito son en la esencia las mismas. O sea, mi distancia está precisamente tengo que salir mi distancia está precisamente con Pablo Huerga. El cine no es ciencia. Vamos a ver. El cine no es ciencia. No, Eso tiene no. que quedar claro. Eso, Muy bien. esa tesis Como- fui yo el primero en mantenerla. Como Vamos a juez ver. de silla, por favor, Sí, doy la palabra. vamos, Miguel Ángel, como te has referido al prólogo, efectivamente, esto que está diciendo él, es verdad que yo lo he dicho ahí, sin duda. Pero ¿en qué sentido? Pues que hablar sobre el cine no es algo nuevo y es algo que ha sido siempre una preocupación de la escuela. sí. Y en ese sentido, pues hago yo un recorrido desde los tiempos que yo conocí, desde Juan Cueto hasta vuestros libros, claro. Esto es sencillamente, de manera que ¿qué es lo que hay en común entre todos vosotros, incluido Pablo Huerga? Pues el interés por el cine, el mismo que tenía don Gustavo. Ahora, evidentemente, los productos de cada uno de vosotros son distintos, son naturalmente... Bueno, yo matizo, yo estoy de acuerdo con José Chu creo que está de acuerdo conmigo en que el cine no es ciencia. No, claro Mientras que Pablo no. Huerga, dicho con todo el respeto, mantenía que hay una única poética común a todas las ciencias, a todas las artes, Que sí, hombre, y que que sí. el cine es ciencia. No, el cine tiene Conocemos componentes las tesis. tecnológicos Pero- en el plano meramente de las partes materiales como constructo, Pero, pero el Miguel cine Ángel, no es ciencia. Miguel Ángel, tranquilo. Claro. Lo que tú tienes en común con Pablo Huerga es que sois alumnos de don Gustavo y tenéis inquietud por conocer y hablar sobre el cine. Está, Sí, pero lo que tengo en común con José Chu es que manejo mejor que Pablo Huerga Bueno, el materialismo sí, filosófico. hombre, Bien, vale, sí, eso eso no, también lo dije. no es objeto de este trato crítico. Sin duda alguna, vamos. Simplemente, digo porque
José acaba de comentar que tiene también ahí prisas. Por comentar dos temas que a mí me resultaron interesantes del libro también. Todo el tema del aspecto cientifista, la justificación científica del racismo por un lado, y para terminar con el libro, cómo veríais hoy el papel hispano, y sobre todo en el año electoral, del papel que pueda jugar hoy la comunidad hispana, latina para los de allí, en estas elecciones, ¿no? Digo porque si bien el racismo, bueno, puede que no esté de facto funcionando en la sociedad, sí que tuvo su importancia, digamos, históricamente. Pensaba en Galton por intereses también particulares, pero en general, hoy en día, ¿cómo lo veríais este tema? Y ya digo, sobre todo la última parte de cuál sería el papel realmente que hoy puede jugar la comunidad hispana, teniendo en cuenta que, como dicen las estadísticas, 1 de cada 5 estadounidenses que hoy en día puede votar es hispano, ¿no? Y el papel que pueda jugar, y sobre todo en relación a que, con respecto a las elecciones del año 20, la mayoría que en su día llevó Biden por parte del voto hispano se está cortando, y de hecho hay una digamos, un traslado de votos, trasvase de votos de la comunidad blanca a Trump, ¿no? Si damos por sentado, damos por válido el hecho de que Trump sería, digamos, una política no tan liberal, entre comillas, o no tan abierta a la inmigración como pueda ser la de Biden. Que, por cierto, la comunidad hispana sí critica a Biden, que el tema tanto migratorio como económico no lo ha resuelto. Bien, simplemente por plantear dos temas que aparecen en el libro y que de los muchos que se podían tratar, pero bueno, por la cuestión del tiempo pueden limitarse. Vosotros mismos, y por el orden que queráis. Tú mismo, José, ¿cómo lo verías? La verdad es que es una pregunta absolutamente compleja y dificilísima por cómo son los hispanos en Estados Unidos de entrada, ¿no? Porque no es un bloque homogéneo, desde luego, ¿no? Vamos a ver, ayer hablábamos de lo que sucedió en Miami en los años 70, 80, ¿no? Pero es que allí la mayoría eran españoles, incluso, vamos, el poderío económico era hispano-cubano, ¿verdad? Allí se hablaba en español en todos los rincones de Miami, reaccionaron, ¿verdad? Los WASP, ¿no? Los anglosajones protestantes, diciendo que no podían hablar español, al final eso no les funcionó, consiguieron cotas de poder, ¿no? Político, ¿verdad? Porque la reacción del voto fue para hacer alcaldes y presidentes alcaldes de las ciudades hispanos, ¿no? Bien, pero eso no ha pasado en ningún otro de los lugares de Estados Unidos que sepamos, aunque hay voto hispano que está totalmente diversificado. Vamos a ver, yo tengo algo que leí hace mucho tiempo y que creo que está en algún artículo del Cataulepas, hablando del triunfo de Trump. Cuando Trump llega al poder hubo un montón de voto hispano para Trump, pero eran evangelistas protestantes. Eran evangelistas protestantes que no solo, creo yo, recordar, ¿no? Les votaron por el hecho de que Trump también es protestante, sino porque el ideario de Trump, después de tener muchos hijos y tal, estos protestantes evangelistas pues también los tenían, ¿no? Ayer hablábamos de que los hispanos tienen mucha descendencia, mientras que los anglosajones, pues no es como decía de Molins, que no tenían miedo a los hijos porque sabían enfrentarse a la lucha por la vida. Eso era puro darwinismo social, ¿verdad?, del cambio del siglo XIX al XX. Pero los hispanos católicos tienen muchos hijos, pero también los hispanos protestantes. O sea que el mundo hispano está totalmente diversificado en Estados Unidos ahora mismo, ¿no? Por eso, yo qué sé, para que se organizaran y tuvieran una fuerza frente a los poderes descendentes, es que no podemos. Los futuribles, lo que tenemos que analizar más en detalle quizá, mucho más en detalle, porque esto simplemente podríamos decir es una introducción, para señalar si los que están dirigiendo ahora mismo el país son racistas respecto de todos los hispanos que son tan diferentes entre sí. Por tanto, yo no me atrevo a hacer un futurible. Comentaba precisamente porque el hecho de que los jóvenes estén ahora mismo, tal como dicen las encuestas, hispanos, hablo de hispanos, tal como dicen las encuestas, votando más a Trump, y el argumento por parte, digamos, de los que analizan el tema, dicen que es desinformación, suena un argumento poco, digamos, prácticamente inexistente. Pero es que es el mito de la izquierda y la derecha. Exactamente. Entonces, bueno, y esa idea de que precisamente el voto hispano haya subido al 35% con respecto al 47% de Biden
digo en intención de voto actualmente, de alguna manera, frente, digamos, a los mensajes de Trump, de alguna manera necesitaría una explicación. Otra cosa es que, bueno, pues tú no me vas a reconocer que no sea tan sencilla, más allá de la idea de que eso, de que, bueno, pues entienden dentro de la migración, como ellos señalan, que bueno, no saltarse la cola, ¿no? Igual pienso, en paralelo, acaso como las generaciones actualmente de migrantes españoles en Francia pues están votando a Le Pen, ¿no? En el sentido de decir, bueno, vale, nosotros hemos pasado como hemos pasado, pero bueno, aquí hay unos cauces que hay que seguir, y digamos que en Estados Unidos, paradójicamente, Trump, que tiene esas leyes todos conocidos, esa política todos conocidos en cuanto a migración, etcétera, pues aparezca ahora como, digamos, más defensor de la causa hispana, en el sentido de migración, etcétera, que la política democrática o demócrata de Biden, ¿no? Simplemente era apuntar eso, porque tú de alguna manera dejas la pregunta en el aire. ¿Qué va a pasar? Evidentemente es futurible, pero de alguna manera eso, ver ese cambio de tendencia en una población que, ya digo, como señalan las encuestas, 1 de cada 5 votantes va a ser hispano, ¿no? Simplemente... Antes de dar la palabra a Tomás y a Miguel Ángel, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión de los discursos, y que nos estamos moviendo en lo que critica Bueno, diciendo que aquí hay una falsa dicotomía entre izquierda y derecha. Al final, luego, lo que hace Trump o lo que hizo Obama, que era al final la misma política, no solo a nivel de fronteras para afuera, sino de fronteras para adentro. El muro famoso de Trump ya era un muro que existía antes, lo que pasa es que simplemente hacen un discurso para señalar a Trump como si él fuera el que es el enemigo de los hispanos, pero yo creo que tan preocupados por lo que puede pasar con los hispanos, estaban un afroamericano como Obama, como lo es Biden ahora, aunque sea un católico modernista, o como es Trump. ¿Por qué? Porque esto es lo que digo yo en el libro, porque todos estos son los WAPs y son los supremacistas y son los que están controlando el país pues desde que nació, desde el nacimiento de la nación, ¿no? Y esta es la preocupación del libro sobre todo, ¿no? Ir contra las ideas de Huntington, ¿no? Huntington lo que está haciendo es una defensa de los que tienen los poderes descendentes, y aquí es mostrar que realmente estos que tienen los poderes descendentes son racistas y supremacistas, y luego están ahí los españoles, pero ¿qué pasará con los hispanos? Quiero decir, ¿qué pasará con los hispanos? No lo sé. Lo que sí tenemos que hacer es lo que estamos haciendo en esta mesa, ¿no? Es reaccionar frente a todo este ideario negro legendario y antiespañol, y aquí hay que meter también anticatólico, porque ya está saliendo, ¿no?, en el discurso. Entonces, a la pregunta que has hecho, ¿verdad? Es una pregunta muy aguda, porque se trata de un evento de puertas para adentro, que son las elecciones. Y entonces resulta que tanto un candidato como otro tienen que limar el racismo, necesariamente, porque quieren captar votos hispanos. Y entonces ahí el mecanismo que está aquí muy bien puesto, pues tiene que reducirlo incluso a cero, porque tienen que atraer a hispanos, y ahí está el triunfo de uno o de otro, con lo cual, como vemos entonces, la constitutio de un imperio y de una sociedad política, pues es muy complejo, y entonces, dado el mosaico de pobladores de esos territorios, pues hay que atender también a esta dialéctica. Y como se trata de una democracia, pues resulta que las elecciones, de alguna manera, pues barren componentes que han estado pues en la génesis de la Constitución de los Estados Unidos. Esto tiene que, eso tiene que aceptarlo. ¿Me permites una frase de Bueno? Vamos allá. Cuando ganó Obama, dice, lo único que va a cambiar es el color del presidente. Eso es. Bueno, perdona que te haya cortado. Y es lo que pasó. Claro, claro. La cosa va... bueno, ¿con esto qué me quieres indicar? Pues que en la política frente a los hispanos es la misma, sea de Obama, sea de eso, muy bien, muy bien. Trump, o sea de... Porque hay un componente demagógico que hace pues que no tengas tú que... Y entonces ellos se van a retratar con hispanos y a hacer pues lo que sea... Hablar español, claro, y hablar español, porque es... ¿Esto beneficia a la lengua española? Pues claro, y entonces nosotros tenemos que estar encantados. Lo cual quiere decir que si España jugó un papel importante en la génesis, pues también en estos momentos en los cuales pues no sabemos cómo va pues a desarrollarse
pero yo sigo manteniendo que Estados Unidos es un imperio realmente existente, que todavía dura y que tiene su... Sí, tiene bueno, y herramientas. luego, con respecto a otra cuestión que ha planteado Joséchu, ¿verdad? Lo de que se ha borrado la distinción clásica entre izquierda y derecha, así como en España se ve muy claro, yo en Estados Unidos no lo veo tan claro. Bueno, En relación al Estado y en relación a la guerra y en relación a lo que sería puertas para afuera. Entonces ahí, claro, cuando don Gustavo habla de la distinción entre izquierda y derecha, pues se está hablando en función de lo que piensan esos partidos con respecto al Estado. Y entonces, en un país que ahora mismo mantiene pues ejércitos fuera de sus fronteras, pues la cosa no es tan clara. A mí me parece que esa distinción todavía de alguna manera prevalece. Y en todo caso hay que añadir a eso lo que don Gustavo después llamó la transformación de esa oposición clásica en lo que serían pues componentes antropológicos, y ahí sí que las cosas... Ajá, un apunte. A ver, has dicho, para reafirmarme en lo que has señalado, que me ha parecido muy clave, de esto de que sigue siendo un imperio y que puede ser que siga siendo un imperio pese a China y a otros, ¿no? Sí. Y es que tienen muy claro qué son, que son una nación política y que viven en el presente. Porque todos sabemos que los planes que hace Estados Unidos no son del presente, son planes a futuro, entonces están planificando lo que va a pasar y lo tienen muy en cuenta, igual que tienen en cuenta de dónde vienen. Claro, que esto es fundamental, esto es la idea de presente, pasado y futuro, que si un imperio no lo tiene, se va a hacer gárgaras. Eso es lo que le pasó al Imperio Romano. Exactamente. ¿No? Y que lo analiza don Gustavo en la decadencia del Imperio Romano. Muy bien. Y este no es el caso. No es el caso. Unidos. Puede ser que pierda. Claro. Pero eso ya... No tenemos ciencia de visión, pero en el presente en marcha todavía no. Bueno, pues a ver... Tú verás. Me dejáis la peor papeleta de hablar en último lugar. Yo no tengo los conocimientos en lo que se llama el materialismo filosófico, en el caso este actualista, de conocer la política real interna entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano cara a las próximas elecciones. Lo que sí está claro es que si entendemos que Estados Unidos todavía hoy día, en el plano moral, es una biocenosis interna, tradicionalmente se decía, y yo creo que lo acuña el propio Turner, que Estados Unidos nace como melting pot, una melting pot evidentemente muy mal avenida, por ejemplo entre 1854 y 1860, las matanzas entre blancos, pro-esclavistas y anti-esclavistas en el estado de Kansas fueron totales, fueron preludio de una guerra civil, mutatis mutandis. Pues aquí en el 34 yo defiendo la tesis de quien afirma que, como Pío Moa, que el 34 es el preludio de la guerra civil, y que no se puede decir que la guerra civil fue así porque Franco no tenía otra cosa que hacer, como si en el 34 no hubiese pasado nada. No hay más que recordar las quemas de iglesias y las matanzas de seminaristas simplemente por ser seminaristas. Entonces yo digo lo que vosotros, no sabemos lo que va a pasar. Lo que pasa es que Estados Unidos no renuncia todavía, aunque diga Trump que se ha replegado y que la OTAN tiene que, cada Estado, aviso para navegantes, aviso también para españoles, tiene que aportar su verdadera cuota en la defensa de los valores de Occidente, frente a ese enemigo que puede ser Putin o frente al Islam, y que Estados Unidos debe dejar de ser la nación tuteladora y constructora de Europa, como lo fue con el Plan Marshall. No hay más que ver la cantidad de armas, aunque fueran chatarra, entre comillas, que España asumió a partir de las bases militares y que eran material excedente de la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, Franco necesitaba y Franco acogió con toda benevolencia, y Eisenhower abrazó a Franco porque lo veía como un aliado y como el primer general que había sido capaz de vencer el stalinismo en su casa, en este caso en la casa española, ¿no? Y eso está claro. Porque si no, las checas hubiesen acabado literalmente con todos los sacerdotes y con todo el catolicismo en España entre el 36 y el 39. Eso hay que decirlo, pese a quien le pese. Entonces estamos de acuerdo en lo mismo. Hay que luchar contra la leyenda negra, contra los restos de la leyenda negra dentro de nuestra propia casa, que son las que están fomentando la base nematológica del secesionismo, sea en Cataluña, sea en el País Vasco, sea en Galicia, incluso sea en Asturias, que aquí también tenemos el problema del secesionismo, o sea, de creerse que esto es una nación prístina y previa incluso a la romanización. Y por otro lado,
evidentemente Estados Unidos es un imperio que hace planes y programas dentro de un ortograma a 40 o 50 años, sabiendo que ahora su enemigo no solamente es el Islam, sino que es la competencia económica con el gran mercado chino y las grandes plataformas globalizadoras, aunque sean creadas por ellos, como Amazon, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo que los candidatos tienen que limar, aunque fuera solamente por razones estratégicas, que de paso en la práctica son transformadoras, porque como decía Marx, la práctica se transforma a sí misma y la teoría, si no va corroborada por una práctica que la transforme, es pura metafísica, son las tesis 2 y 8 de Marx sobre Feuerbach. Tienen que eliminar el discurso racista, y poco importa ahí que en los finis operis o en los finis operantis sea una eliminación puramente retórica y postasiada desde la falsa conciencia. Si en la práctica tú ganas unas elecciones porque has tenido de tu parte el voto mal llamado latino, porque es un voto hispano, lo de latino no deja de ser una especie de gol colado por la leyenda negra generada también en Italia, aunque es verdad que hay una gran comunidad italiana en Estados Unidos, y grandes directores con apellido italiano, Coppola, Scorsese, por ejemplo, ¿no? Que incluso conciben el western en clave de mafia, como se ve en el último, el que yo citaba el otro día, el que yo citaba ayer, los asesinos de la luna, que más que western es una película sobre la mafia y sobre las estructuras mafiosas que puede haber dentro del propio catolicismo. Yo lo que subrayaba es la importancia de luchar en España por reivindicar la tradición escolástica española. Llámesele Escuela de Salamanca con todo lo que eso suponga. El otro día Gustavo Bueno Sánchez hizo unas puntualizaciones en Salamanca muy precisas para dejar muy claro qué es lo que fue y lo que no fue la leyenda negra, la Escuela de Salamanca, porque también en España tenemos a la gente que se quiere arrogar ser los únicos herederos de la Escuela de Salamanca, como si Gustavo Bueno no tuviera nada que ver con la Escuela de Salamanca, ¿no? Entonces, yo creo que tenéis razón en todo lo que habéis dicho, que no sabemos lo que va a pasar de aquí a 40 o 50 años, como tampoco sabemos lo que va a pasar en España de aquí a 40 o 50 años. Si en España hay barra libre, a la Guardia Civil no se le dan armas, tienen que hacer, por decirlo coloquialmente, la mili con lanza, y aquí llegan todos los años millones y millones de musulmanes sin saber cuál es su procedencia, cuál es su origen, cuáles son sus intenciones, y si tienen papeles o no tienen papeles o los van a tener. Entonces, evidentemente, la filosofía no hace pronósticos, la filosofía plantea problemas, y tanto el libro de José Chu como mi libro, Modestamente Hablando, plantean problemas, y la filosofía está para eso. Una escuela filosófica como esta, una verdadera filosofía, que a su vez pretende ser filosofía verdadera, está para plantear problemas, no para dar soluciones. Yo todos los días lo viví, y tú también, José Chu, en Salamanca, que había gente que decía, ¿y a esto qué solución le daría Gustavo Bueno? Pues a ver, usted no sabe lo que es la filosofía, porque la filosofía es un saber de segundo grado que parte de las experiencias previas, sean categoriales o sin categorimáticas, sea una experiencia personal o sea una experiencia basada en los conceptos ya trillados y rotulados por los campos categoriales de las ciencias, de las tecnologías, de las artes, de la religión o de lo que sea. Entonces, las soluciones las tendremos que aportar entre todos. Y en Estados Unidos lo mismo. Hoy día, y ayer lo decía Íñigo Ngay, ya hay mucho voto blanco que está dentro de la capa conjuntiva. Y eso no lo pueden expulsar porque lo necesitan. Hay mucha chica joven, una íntima amiga de mi hija pequeña, que es profesora en Pensilvania. Y no le pagan menos. Y además durante la pandemia. O sea que esa biocenosis que hoy día incluso se genera por la globalización y por la posibilidad de que tú, viviendo en San Langreo, des clase en Pensilvania a través del programa Zoom o del programa Teams y cobres un sueldo en dólares aunque vivas en una provincia de España, pero te contraten como profesora en la Universidad de Gettysburg, supone que en Estados Unidos hay una meritocracia, concebida evidentemente distinta, a lo mejor a como se concebía en tiempos de la meritocracia hispana franquista o la meritocracia hispana de un Cisneros, o de un Felipe II, Felipe III, Felipe IV. Pero evidentemente la meritocracia implica una racionalidad interna, que es que el que sabe hacer algo, llega un momento que el color de su piel queda neutralizado. Uno de los elementos de neutralización, entre comillas, del racismo negro fue, voy a decirlo claramente, fue el béisbol, y fue el jugar al rugby, y fue el jugar al baloncesto. Buddy Strode, antes de ser actor, era un tío que hacía 1000 planchas por la mañana, 1000 planchas todos los días, y que tenía muy claro que para sobrevivir, y hablo de los años 30 y 40, había que ser soldado, que fueras a luchar a la Normandía, y había que ser buenísimo en los deportes. Casi todos los grandes actores de Hollywood entraron en Hollywood a través del deporte. Entonces, evidentemente son elementos integradores, claro que son integradores. Y entonces hoy día el voto hispano es consustancial, ya no pueden prescindir de él.
Entonces, ese racismo, que sí está en sus orígenes, porque en eso coincidimos tú y yo en nuestros respectivos estudios, está en sus orígenes. Estados Unidos surge como una biocenosis donde lo que existe es la ley del call, la ley del más rápido. Por eso yo estudio la dualidad entre forajido y sheriff, porque son las dos caras de la misma moneda. Un individuo podría ser un forajido en un lado y un sheriff 500 kilómetros más adelante. Pero yo digo hoy día ha cambiado. Ahora, que hay racismo ahora también. Tú, ahora parece que estás diciendo que ahora ya no. No, ahora hay racismo, pero en determinados barrios y en determinados contextos. Entonces, bueno, pero, lo hay y no lo hay a la vez. Ese es el tema, que lo hay y no lo hay a la vez, dependiendo de los contextos, de los lugares y de las capas del poder político. Para ir cerrando, Joséchu, Tomás, o Tomás y Joséchu, como veáis. Bueno, con esta última aportación. Yo quería tratar dos cosas, pero bueno, venga, después. Bueno, no, pues te voy a dejar, solo comento un pequeño apunte, ¿no?, en relación a... Es que dices tantas cosas. Una de las cosas que has señalado como si fuera algo que ocurre, que no tiene nada que ver con esto, pero que me parece que no se puede decir, es que las mujeres cobren menos por el hecho de ser mujer, ni en España ni en ningún sitio. Ah, te he entendido esto. No, dicho eso, al contrario, que está cobrando lo mismo. Pero es que cobran lo mismo, es que realmente cobran lo mismo. Pero es española. Bueno, aunque sea española, aquí las mujeres. Hay aquí un mito izquierdista diciendo que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, cobran menos en España y en todos los sitios. Es española, que trabaja en Gettysburg y cobra lo mismo. Que es española, trabaja en Gettysburg y cobra lo mismo. Entonces, me decía Íñigo, tiene que pasar. Por eso me decía Íñigo, no hay racismo ahora. Por lo menos no hay racismo ahora como lo había hace 50 años. Cuando mataron a Luther King. Bueno, Tomás, pues entonces le dejamos a Tomás. Oye, y cerramos. Bueno, sí, tú eres el que manda. No. Hay que bajar. Por eso, claro. Manda. Que no te quedes con las ganas. Exactamente. Y cierras tú, ¿no? No tengo por qué cerrar. Cierro yo porque. Vale, más que nada para que sepa que soy el jefe. Son dos cosas. Miguel Ángel se ha referido al abrazo de Franco y Eisenhower. Yo, curiosamente, como Fajarnés en su libro habla de puertas para adentro, puertas para afuera, pues a mí se me ocurrió que un tema importante pues sería no solamente las relaciones en el seno de los Estados Unidos entre los WAPs y los hispanos, sino de puertas para afuera las relaciones de Estados Unidos con los países hispanoamericanos, pero sobre todo con España. Con España. Mira Zapatero y este Eso es. Entonces resulta que aquí se da una dialéctica muy curiosa. Aquí sí que hay una diferenciación importante entre los partidos políticos. El admitir a Estados Unidos o estar en contra de él. Y decir, pues, yo qué sé, cosas que no se ajustan a la realidad. La derecha española siempre ha sido pro Estados Unidos. Empieza Franco. ¿Y por qué? Porque a Estados Unidos le interesa España por las bases. Claro. Démonos cuenta que Eisenhower viene en el año 59 y ya habían pasado dos cosas muy importantes. En el 53, los tratados de Madrid, que son las bases las bases americanas, desde Rota hasta Zaragoza, pasando por Morón, Torrejón de Ardoz, etcétera. Y era precisamente para el colchón contra la Unión Soviética. Esto es absolutamente fundamental. El aeropuerto de Zaragoza es el aeropuerto, creo, más grande, más largo del mundo. Y era para que aterrizaran, porque es la continuación del oficial. Perfecto. Pero es que... los bombarderos. Y en el año 55, pues España es admitida en... Bueno, de Franco nos pasamos a Aznar. La foto de las Azores. ¿Qué pasa con la izquierda? Yo esto lo he vivido clarísimamente. En la década de los 60, a propósito de la guerra de Vietnam, pues con don Gustavo a la cabeza hicimos una manifestación que nos costó muy cara, contra los Estados Unidos. Porque tomaron fotografías y aquello fue la ficha para darnos después permisos o no. Y entonces, pues, los que habíamos apoyado o que habíamos estado en aquella, pues éramos pues, comunistas, yo qué sé, rebeldes, etcétera, etcétera. Luego fuimos cambiando, nos fuimos dando cuenta de que, pero que se sepa claramente que la izquierda siempre pues, ha estado en contra de los Estados Unidos, porque eran los imperialistas, los malos,
de una forma maniquea, y entonces pues hay que distinguir claramente entre una cosa y la otra. El referéndum de la OTAN, te olvidas. Ah, bueno, claro, muy bien, muy bien. No hay que olvidar que aquí Atilana, de una manera muy sabia, también ha desmontado esa obsesión anti-norteamericana Sí, es a verdad. partir del libro del autor francés, el que escribió La pensée inutile, el conocimiento inútil, que ya denunciaba la decadencia de la enseñanza pública. Bueno, cuidado. Y el otro asunto, que es que si no lo saco, me voy muy incómodo para casa. Es pues mi aportación particular en este caso a la crítica filosófica a la producción de Roca Barea. Lo he hecho en varias ocasiones. En la sesión anterior, cuando a propósito de lo que Atilana nos trajo, pues yo intenté mostrar lo que sería el componente oscuro de la noción de imperiofobia. Bueno, pues con la fracasología, que es un libro citado por Fajarnés en 3 ocasiones, citas bien tomadas, todo hay que decirlo, son bastante oportunas, ¿verdad? Pero yo a lo que voy es que podríamos decir, pues este neologismo, ¿verdad?, pues es también confuso, profundamente confuso, y tiene un componente fundamentalmente psicológico. Fracaso, no, la historia no puede explicarse en términos de fracaso. Y si a esto añadimos en este libro, ¿verdad?, la idea de élite y masa, pues Ortega y Gasset. Y entonces, quiere decirse que tenemos que prescindir de esta mujer, que es una historiadora estupenda. No, hay que leerlo, pero que se sepa que ella también hace filosofía. Y entonces nos vamos al índice de obras y ¿con quién nos encontramos? Con todas las obras de Ortega y Gasset, con todas las obras de Unamuno, con todas las obras de Avellán. Don Gustavo no aparece en absoluto. Y entonces hay, claro, el que no, que una obra reciente pues no tenga en cuenta, si, por ejemplo, España invertebrada y no España frente a Europa, pues ahí hay una ideología profunda, ¿no? Y es esto, es decir, que ella pues es una discípula de Ortega y Gasset, es historiadora y una filosofía orteguiana. Y esto yo, sobre todo, pues eso, que me parece muy confusa la expresión fracasología. En la historia no se va a hablar de fracasos, sino pues eso, de la dialéctica de estados, de imperios, derrotas militares, triunfos políticos, etcétera. Pero bueno, pues eso. Y luego, sobre todo, que la historia tampoco se puede explicar en términos de que hay élites y masas. Eso es la rebelión de las masas. Y entonces, pues la historia de España no se puede entender en estos términos, vamos. Para eso, pues yo remito a España frente a Europa, o España no es un mito. Y vean ustedes la gran diferencia entre un relato y otro. Esta es la cuestión. Porque decir que ella es historiadora y don Gustavo filósofo, no, pero es que ella es orteguiana. Esto es Ortega y Gasset en vena, así de claro. Bueno, pues yo con esto yo ya concluyo y pues sí. Que hable Miguel Ángel. Perdón, Miguel, sí. No, es que lo que ha dicho Tomás me parece tan oportuno y tan pertinente que yo diría que precisamente al caer en esa metodología orteguiana, porque todos somos filósofos y un historiador tiene, si no lo saben, una filosofía espontánea, y si es espontánea es peor todavía que no tenerla, porque la tienes, la ejerces y dices que no la tienes y te excusas en que yo no soy filósofa, pero eso es peor, es que esa manera de hablar, psicologista, en ámbitos que tienen que ver con la historia, hablar de fracasología, es justamente darle armas a los individuos que, por ejemplo, después organizan instituciones y financian instituciones como lo de los premios Goya. Es decir, es darle armas a los mismos que después sí defienden la leyenda negra. Cuidado, es que para ir en contra de la leyenda negra o tienes una filosofía potente, y si no la tienes, flaco favor le haces. Entonces yo creo que ahí, pretendiendo luchar con buena intención, nadie lo discute, y siendo muy buena historiadora, estás dándole armas a incluso literatos, no voy a decir su nombre, que pues dicen España se equivocó de Dios en Trento. ¿Pero qué pijada es esa? O sea, eso es psicologismo barato. Eso que lo diga un literato, por muy bien que escriba, no deja de ser una sandez.
Por eso. No porque el Dios católico sea más o menos, porque es ateo, porque sea ateo, pues tan nulo, tan inválido será uno como otro, sino porque la historia no se explica en términos de me equivoqué, se equivocó. No, cuidado. Si durante 200 años los tercios de Flandes ganaban batallas, habrá que explicar qué tecnología tenía España. Claro. Hay que ir a las reliquias y a los relatos. Pero sobre todo a las reliquias. Y después la decadencia. Y a la historia material. Y entonces, evidentemente, yo creo que fracasología ahí hace un flaco favor a lo que pretende, que es eliminar la leyenda negra. No. O tienes una filosofía potente, o si no, aunque seas una buena historiadora, estás dando armas a los enemigos a los que supuestamente pretendes combatir. Muy bien, Miguel. Fajarnés, cierras. Pues voy a cerrar dándos las gracias, como no se puede hacer de otra manera, ¿no? Porque la verdad es que tener a una gente como vosotros que da el valor que le habéis dado, ¿no?, a mi trabajo, pues anima a seguir trabajando en esta lid o en otras muy distintas, y desde luego que siempre teniendo en cuenta pues dónde estamos, ¿no? Que eso es las ideas trabadas del sistema que estamos estudiando constantemente, que inauguró Bueno y que se llama materialismo filosófico. Muchas gracias, queridos amigos. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti por tu libro. Y espero que el mío te guste por igual. Damos por finalizado este trato crítico. Recomendar estos autores la compra de sus obras. Lo de la lectura ya es opcional. Muchas gracias. Muy bien, Pedro. Gracias, Pedro. Ya. Pero bueno, las artes serviles son necesarias. A más sitio vienes, si estudiaste filosofía, a más sitio vienes. Bueno, no. Espérate. Que estoy aquí compartiendo. Ya está. No, es que estoy compartiendo justamente en este momento con el grupo. Claro, no, yo, oye. Ya, cuando queramos ya, entonces. Pero entonces voy a poner esto en silencio. Esto hay que ponerlo en silencio. Yo doy continuidad, digo buenos días, continuando con el programa de ayer, bla. Vale, tú me dirás cuándo entró. Vale, pues... Ahí se oye bien, ¿no? Tenemos todos la cosa... Sí, ya estoy apagado. ¿Se oye bien?